En el corazón de un valle pintoresco, rodeado de colinas ondulantes y bosques frondosos, se encontraba el apacible pueblo de Oakwood Grove. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía detenerse, donde los vecinos se conocían por su nombre y las puertas rara vez se cerraban con llave por la noche. Sin embargo, bajo la superficie de esta comunidad, aparentemente idílica, una corriente oscura de celos y deseos prohibidos estaba a punto de estallar en violencia, destrozando para siempre la fachada pacífica del pueblo. En el centro de esta trágica historia se encontraban tres adolescentes: Lily Chen, Marcus Holloway y Zoe Parker. Inseparables desde la infancia, el trío había crecido junto, compartiendo secretos, sueños y la firme creencia de que su amistad resistiría cualquier desafío. Pero al entrar en su último año en Oakwood Grove High, la dinámica de su relación comenzó a cambiar de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. Lily Chen era hija de inmigrantes chinos que eran propietarios del popular restaurante Golden Dragon en el pueblo. Estudiosa y reservada, Lily siempre había sido la voz de la razón en el grupo. Su calma era un contrapeso para sus amigos más impulsivos. Con su largo cabello negro y rasgos delicados, Lily poseía una belleza serena que a menudo quedaba eclipsada por sus logros académicos. Marcus Holloway era el chico dorado de Oakwood Grove. Capitán del equipo de fútbol americano, con un atractivo juvenil y un encanto natural, parecía destinado a la grandeza más allá de los confines de su pequeño pueblo. Marcus provenía de una familia adinerada. Su extenso patrimonio era testimonio de generaciones de riqueza e influencia. Zoe Parker era el espíritu libre del grupo. Su cabello rojo fuego hacía juego con su personalidad apasionada y a veces volátil. Hija de una madre soltera que trabajaba largas horas como enfermera, Zoe había crecido con un fuerte sentido de independencia y un talento para desafiar los límites. Su vena artística y su naturaleza rebelde la hacían destacar en la conservadora comunidad de Oakwood Grove. Al comenzar su último año escolar, la amistad del trío se vio puesta a prueba por la aparición de sentimientos románticos. Marcus, que siempre había visto a Lily solo como una amiga, de repente se encontró cautivado por su fuerza tranquila y su gracia. Lily, que había albergado un amor secreto por Marcus durante años, estaba eufórica por su atención, pero dudaba en actuar sobre sus sentimientos, temiendo que esto alterara la dinámica del grupo. Zoe, sin que sus amigos lo supieran, había estado enamorada de Marcus durante mucho tiempo. Había ocultado sus sentimientos, creyendo que Marcus nunca la vería como algo más que una amiga, y no queriendo poner en peligro su relación. Pero cuando notó la creciente conexión entre Marcus y Lily, una semilla de celos comenzó a arraigarse en su corazón. La situación llegó a su punto crítico durante el festival anual de la cosecha de Oakwood Grove. Mientras el pueblo se reunía para celebrar el fin del verano con juegos de feria, comida local y música en vivo, los tres amigos se encontraron atrapados en una red de tensiones no expresadas y emociones conflictivas. Marcus, envalentonado por la atmósfera festiva, decidió confesar sus sentimientos a Lily. La encontró junto a la rueda de la fortuna, su rostro iluminado por las luces coloridas del carnaval. «Lily, necesito decirte algo», dijo Marcus, su habitual confianza vacilante. Creo que me estoy enamorando de ti». El corazón de Lily se aceleró mientras miraba a los ojos de Marcus, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. «Marcus, yo siento lo mismo», admitió, con una tímida sonrisa jugando en sus labios. Mientras se inclinaban para su primer beso, ninguno de los dos notó a Zoe observando desde las sombras, su rostro una máscara de shock y traición. En los días siguientes, Zoe luchó por asimilar lo que había visto. Fingía una sonrisa cuando estaba con sus amigos, pretendiendo que todo era normal, pero por dentro hervía de celos y resentimiento. Comenzó a distanciarse, inventando excusas para evitar pasar tiempo con Lily y Marcus,
incapaz de soportar verlos juntos. Lily, sensible a los cambios de humor de su amiga, intentó acercarse a Zoe. Sospechaba que Zoe podría estar molesta por su incipiente relación con Marcus, pero no estaba segura de cómo abordar el tema. Una tarde, Lily decidió confrontar a Zoe directamente. La encontró en el salón de arte después de la escuela, salpicando agresivamente pintura sobre un lienzo. «Zoe, ¿podemos hablar?», Zrenia preguntó Lily vacilante. Zoe apenas levantó la vista de su pintura. «¿Sobre qué?». Sobre Marcus y yo. ¿Y por qué nos has estado evitando?». La mano de Zoe se detuvo, el pincel suspendido sobre el lienzo. Por un momento, Lily pensó que podría abrirse, pero luego la expresión de Zoe se endureció. «No hay nada de qué hablar», dijo Zoe fríamente. «Estoy feliz por ustedes dos, de verdad», pero la amargura en su voz traicionaba sus verdaderos sentimientos. Lily, dividida entre su felicidad con Marcus y su preocupación por su mejor amiga, no sabía cómo cerrar el creciente abismo entre ellas. A medida que pasaban las semanas, la tensión en el grupo continuó escalando. El comportamiento de Zoe se volvió cada vez más errático. Comenzó a faltar a clases, a quedarse fuera hasta tarde y a juntarse con un grupo más rudo del pueblo vecino. Su arte, antes vibrante y lleno de vida, adquirió un tono más oscuro y violento. Marcus, ajeno a la verdadera fuente del malestar de Zoe, intentó mantener su amistad como siempre había sido. La invitaba a unirse a él y a Lily en sus salidas. Trataba de involucrarla en sus bromas habituales, pero las respuestas de Zoe eran cortantes y a menudo cargadas de sarcasmo. Una fresca noche de octubre, los tres se encontraron en una fiesta de fogata en el bosque detrás de la finca familiar de Marcus. El aire estaba impregnado del olor a hojas quemadas y el sonido de las risas de sus compañeros de clase. Zoe, que había estado bebiendo mucho, observaba con creciente ira cómo Marcus y Lily se acurrucaban junto al fuego, perdidos en su propio mundo. Incapaz de contener sus emociones por más tiempo, Zoe se acercó furiosa a la pareja. «¿Cómo pudieron hacerme esto?». «Zrenia», gritó, sus palabras arrastradas pero llenas de dolor. Lily y Marcus levantaron la mirada sorprendidos. «Zoe, ¿de qué estás hablando?». «Component placement», preguntó Marcus, con evidente confusión en su voz. «No finjan que no lo saben», Zrenia espetó Zoe. «Te he amado durante años, Marcus, años, y nunca lo notaste. Y tú», se volvió hacia Lily, sus ojos ardiendo de dolor y traición. «Sabías cómo me sentía. Se supone que eres mi mejor amiga». La fiesta quedó en silencio, todos los ojos fijos en el drama que se desarrollaba. Lily, aturdida por la revelación, extendió la mano hacia Zoe. «Yo no tenía idea. Zoe, lo siento tanto». Pero Zoe estaba más allá del consuelo. Apartó la mano de Lily de un manotazo y corrió hacia la oscuridad del bosque, dejando un silencio atónito a su paso. Al día siguiente, Lily intentó repetidamente contactar a Zoe, dejando mensajes y textos que quedaron sin respuesta. Consumida por la culpa y la preocupación, confió a Marcus sus temores por su amiga. «Necesitamos hablar con ella», insistió Lily, «aclarar las cosas y averiguar cómo seguir adelante». Marcus estuvo de acuerdo, y decidieron ir a la casa de Zoe después de la escuela. Pero cuando llegaron, la madre de Zoe les informó que no había visto a su hija desde la noche anterior. La preocupación rápidamente se convirtió en pánico a medida que pasaban las horas sin noticias de Zoe. Su madre presentó un informe de persona desaparecida, y pronto el tranquilo pueblo de Oakwood Grove bullía de preocupación y especulación. La detective Sarah Reeves, del Departamento de Policía de Oakwood Grove, fue asignada al caso. Una investigadora experimentada con reputación de resolver casos complejos, Reeves comenzó entrevistando a Lily y Marcus, ya que eran las últimas personas conocidas que habían visto a Zoe. Mientras Lily relataba los eventos de la fiesta de la fogata, su voz temblando de emoción, la detective Reeves escuchaba atentamente,
sus ojos agudos sin perder detalle. Notó la culpa en la expresión de Lily, la forma en que Marcus sostenía protectoramente la mano de Lily y la palpable tensión entre ellos. ¿Y no tienen idea de a dónde pudo haber ido Zoe después de correr hacia el bosque? ¿Component placement?, preguntó Reeves, su tono neutral pero inquisitivo. Marcus negó con la cabeza. La buscamos, pero estaba oscuro y el bosque es extenso. Pensamos que se calmaría y volvería. La detective Reeves asintió, anotando en su gastada libreta de cuero. Necesitaré registrar esos bosques. ¿Pueden mostrarme exactamente dónde vieron a Zoe por última vez? Mientras caminaban por el bosque, reconstruyendo los eventos de esa noche, el ojo entrenado de Reeves captó algo que los adolescentes habían pasado por alto. Un trozo de tela roja, enganchado en un arbusto espinoso, ondeaba con la brisa. ¿Es este el color de la camisa que Zoe llevaba esa noche?, Zrenia preguntó Reeves, guardando cuidadosamente la tela como evidencia. Lily asintió, su rostro pálido. Sí, era su camisa de franela roja favorita. El descubrimiento del trozo de tela marcó un punto de inflexión en la investigación. La detective Reeves organizó una búsqueda exhaustiva del bosque, trayendo unidades caninas y voluntarios de la comunidad. A medida que los días se convertían en semanas sin señales de Zoe, el miedo y la sospecha comenzaron a apoderarse de Oakwood Grove. Los rumores se extendieron como un incendio forestal. Algunos especulaban que Zoe se había fugado, incapaz de enfrentar a sus amigos después de su arrebato emocional. Otros susurraban teorías más oscuras, sugiriendo un juego sucio. Lily y Marcus se encontraron en el centro de los chismes, cada uno de sus movimientos escrutado por vecinos curiosos y medios locales implacables. La detective Reeves, mientras tanto, profundizó en la vida de Zoe, descubriendo capas que incluso sus amigos más cercanos desconocían. Descubrió que Zoe había estado en contacto con un terapeuta en el pueblo vecino, buscando ayuda para la depresión y la ansiedad. El terapeuta, obligado por la confidencialidad, solo pudo confirmar que Zoe había faltado a sus 2 últimas citas. A medida que avanzaba la investigación, Reeves también se enteró de la participación de Zoe con un grupo de adolescentes mayores de fuera de Oakwood Grove. Conocidos por sus fiestas salvajes y su incursión en las drogas, este grupo representaba un lado de Zoe que Lily y Marcus desconocían. Un nombre seguía apareciendo en las entrevistas de Reeves: Jake Donovan, un desertor escolar de 19 años con un historial de delitos menores. Varios testigos informaron haber visto a Zoe con Jake en las semanas previas a su desaparición. Cuando fue interrogado, Jake se mostró evasivo y hostil. Admitió conocer a Zoe, pero afirmó que no la había visto en semanas. Su coartada para la noche de la fiesta de la fogata era débil en el mejor de los casos, y Reeves tomó nota mental de profundizar más en sus antecedentes. A medida que se acercaba la marca de un mes de la desaparición de Zoe, el ambiente en Oakwood Grove se volvía cada vez más tenso. Lily y Marcus, una vez la pareja dorada de su escuela secundaria, ahora se encontraban aislados y vistos con sospecha. Su relación, tensada por la culpa y las presiones de la investigación, comenzó a mostrar grietas. Una noche, mientras estaban sentados en el auto de Marcus con vista al pueblo, Lily se derrumbó. «No puedo evitar sentir que todo esto es mi culpa», sollozó. «Si tan solo hubiera notado cómo se sentía Zoe, si no hubiera estado tan absorta en mis propios sentimientos». Marcus trató de consolarla, pero sus propias dudas y temores hicieron que sus palabras sonaran huecas. «No podíamos saberlo, Lily. Zoe nunca dijo nada». Pero mientras estaban allí sentados, ambos perdidos en sus pensamientos, ninguno podía sacudirse la sensación de que habían pasado por alto algo crucial, alguna señal que podría haber evitado esta tragedia. Pocos sabían que la verdad sobre lo que le sucedió a Zoe era mucho más impactante de lo que podían imaginar, y estaba a punto de salir a la luz de una manera que sacudiría a Oakwood Grove hasta sus cimientos.
El avance en el caso llegó de una fuente inesperada. Un excursionista, explorando un área remota del bosque, a varios kilómetros de donde Zoe fue vista por última vez, se topó con una escena perturbadora. Oculta bajo una gruesa capa de hojas y ramas, yacía una tumba poco profunda, y sobresaliendo de la tierra apresuradamente cubierta, se asomaba una mano humana. El descubrimiento envió ondas de choque a través de Oakwood Grove. A medida que se difundía la noticia, un palpable sentimiento de pavor se asentó sobre el pueblo. La comunidad idílica, antes conocida por su seguridad y atmósfera unida, ahora se sentía manchada por el espectro del asesinato. La detective Reeves llegó a la escena con un equipo de expertos forenses. Mientras excavaban cuidadosamente la tumba, se reveló todo el horror de lo que le había sucedido a Zoe Parker. Su cuerpo, muy descompuesto después de semanas bajo tierra, mostraba signos de una violenta lucha. El examen preliminar del forense indicó que había sido estrangulada. Su cuello llevaba las marcas reveladoras de dedos clavándose en la carne. El macabro descubrimiento transformó el caso de persona desaparecida en una investigación de homicidio. Reeves, ahora liderando un grupo de trabajo, redobló sus esfuerzos para descubrir la verdad. Cada detalle de la vida de Zoe, cada interacción en sus últimos días, fue examinado con renovada intensidad. Lily y Marcus, devastados por la confirmación de la muerte de su amiga, se encontraron una vez más en el punto de mira. Reeves los interrogó por separado, buscando cualquier inconsistencia en sus historias, cualquier detalle que pudieran haber pasado por alto. «Necesito que piensen cuidadosamente», dijo Reeves a Lily durante un interrogatorio particularmente intenso. ¿Hubo algo inusual en el comportamiento de Zoe en las semanas previas a su desaparición? ¿Alguna persona nueva en su vida? ¿Algún cambio en su rutina? Lily, exhausta y emocionalmente agotada, se esforzó por recordar. Había estado pasando más tiempo con ese chico, Jake, y su arte, sus pinturas se habían vuelto más oscuras, más violentas. Debería haber dicho algo, debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal. Reeves asintió, tomando notas. ¿Y qué hay de ti, Lily? ¿Cómo te sentiste sobre los sentimientos de Zoe hacia Marcus? La pregunta tomó a Lily desprevenida. Yo no sabía de ellos hasta esa noche en la fogata. Nunca habría... Component Placement se interrumpió, con lágrimas brotando de sus ojos. Reeves observó a Lily cuidadosamente, notando su lenguaje corporal, el temblor en su voz. Años de experiencia le habían enseñado a mirar más allá de las palabras, a leer las verdades no dichas en el comportamiento de una persona. A medida que la investigación se intensificaba, Jake Donovan emergió como el principal sospechoso. Su coartada para la noche de la desaparición de Zoe se desmoronó bajo escrutinio, y los registros de su apartamento y vehículo arrojaron evidencia condenatoria. Se encontraron rastros de sangre de Zoe en el maletero de su auto, y fibras que coincidían con la camisa de franela roja que ella llevaba fueron descubiertas en su ropa. Jake fue llevado para ser interrogado, y bajo el implacable interrogatorio de Reeves, finalmente se quebró. Admitió haber estado con Zoe la noche que desapareció, pero afirmó que su muerte fue un accidente. Estaba alterada, hablando locuras sobre sus amigos traicionándola, dijo Jake con voz temblorosa. Intenté calmarla, pero solo se puso más agitada. Empezamos a discutir, y entonces la empujé. Se cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. Entré en pánico. No quería matarla, lo juro. Pero Reeves no se lo creyó. La evidencia no respaldaba la historia de Jake sobre una muerte accidental. Las marcas de estrangulamiento, las heridas defensivas en el cuerpo de Zoe, todo apuntaba a un acto deliberado de violencia. Mientras Jake era formalmente acusado del asesinato de Zoe, un suspiro colectivo de alivio recorrió Oakwood Grove. El asesino había sido atrapado, se haría justicia. Pero para la detective Reeves, algo en el caso todavía no encajaba.
A pesar de la confesión de Jake, había cabos sueltos que la inquietaban. El nivel de violencia en el crimen parecía discordante con el historial conocido de Jake, y había aspectos de la evidencia forense que no se alineaban completamente con su versión de lo sucedido. Reeves decidió echar un vistazo más de cerca a la evidencia física de la escena del crimen. Mientras examinaba fotografías e informes de laboratorio, algo llamó su atención. Entre la evidencia de rastros recolectada del cuerpo de Zoe, había un tipo único de polen, uno que solo se encontraba en un área específica de Oakwood Grove, el invernadero de la finca Holloway. Este descubrimiento llevó a Reeves de vuelta a Marcus Holloway. Solicitó entrevistarlo nuevamente, esta vez enfocándose en sus movimientos la noche de la desaparición de Zoe. Mientras lo interrogaba, notó un ligero temblor en su mano, una gota de sudor en su frente, a pesar de la temperatura fresca de la sala de interrogatorios. «Marcus», dijo Reeves, su voz calmada pero firme, «necesito que me cuentes de nuevo, en detalle, qué sucedió después de que Zoe corrió hacia el bosque esa noche». La historia de Marcus permaneció en gran parte igual, pero a medida que Reeves lo presionaba sobre puntos específicos, comenzaron a surgir pequeñas inconsistencias. No podía dar cuenta de su paradero durante una hora completa después de la búsqueda inicial de Zoe, un marco de tiempo que anteriormente parecía insignificante, pero que ahora cobraba nueva importancia. A medida que Reeves continuaba indagando, comenzó a emerger una nueva imagen. Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Zoe revelaron una correspondencia secreta entre ella y Marcus, una que había sido cuidadosamente borrada, pero fue recuperada por expertos forenses. Los mensajes pintaban un cuadro de una relación compleja y volátil, una que iba mucho más allá de la amistad platónica que Marcus había afirmado. Confrontado con esta nueva evidencia, la fachada cuidadosamente construida de Marcus comenzó a desmoronarse. En un momento de debilidad, confesó una verdad que conmocionaría a toda la comunidad. «No quería que nada de esto sucediera», dijo Marcus, su voz apenas por encima de un susurro. «Zoe y yo habíamos estado viéndonos en secreto durante meses. Me importaba de verdad, pero estaba enamorado de Lily. Cuando Zoe amenazó con contarle a todos sobre nuestra relación, entré en pánico. No podía dejar que arruinara todo». La confesión de Marcus envió ondas de choque a través de la investigación. Reveló que después de que Zoe corriera hacia el bosque, él la había seguido, esperando razonar con ella y evitar que expusiera su aventura secreta. Pero la conversación se había salido rápidamente de control. «Estaba histérica», relató Marcus, su voz temblando. «Dijo que si ella no podía tenerme, nadie podría. Amenazó con contarle todo a Lily, con destruir la reputación de mi familia. Yo simplemente perdí el control». En un ataque de rabia y pánico, Marcus había estrangulado a Zoe, sus manos cerrándose alrededor de su garganta, mientras ella luchaba desesperadamente por su vida. La violencia del acto lo había sorprendido incluso a él, y en las consecuencias, había preparado cuidadosamente la escena para implicar a Jake Donovan, de quien sabía que había estado pasando tiempo con Zoe. La detective Reeves escuchó la confesión de Marcus con una mezcla de desapego profesional y horror personal. El chico dorado de Oakwood Grove, el joven que todos creían conocer, había estado albergando este oscuro secreto todo el tiempo. Mientras Marcus era puesto bajo custodia, el pueblo se tambaleaba por la revelación. Lily, devastada por la traición, luchaba por reconciliar al Marcus que creía conocer con el monstruo en que se había convertido. La imagen cuidadosamente construida de su relación perfecta se hizo añicos, dejando solo dolor y desilusión. El caso contra Marcus Holloway era sólido como una roca. La evidencia física corroboraba su confesión, y Jake Donovan, aliviado de ser exonerado del asesinato, proporcionó testimonio sobre su papel
en ayudar a Marcus a encubrir el crimen. A cambio de su cooperación, Jake fue acusado de delitos menores relacionados con la manipulación de evidencia y obstrucción de la justicia. A medida que el caso avanzaba a juicio, Oakwood Grove se encontró bajo los reflectores nacionales. Camiones de medios alineaban las calles, reporteros ansiosos por capturar cada detalle de la historia escandalosa. El relato de amor, celos y asesinato en una pequeña ciudad estadounidense cautivó a audiencias en todo el país. El juicio en sí fue un asunto sombrío. Marcus, una vez el orgullo de Oakwood Grove, se sentaba pálido y retraído en el banquillo de los acusados. Sus padres, pilares de la comunidad, observaban en silencio atónito mientras la fiscalía exponía los detalles del crimen de su hijo. Lily Chen, llamada como testigo, proporcionó un desgarrador testimonio sobre su amistad con Zoe y su relación con Marcus. Su voz temblaba mientras relataba los eventos que llevaron a la desaparición de Zoe, la culpa que sentía por no haberse dado cuenta de la profundidad del dolor de su amiga. «Los amaba a ambos», dijo Lily, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nunca imaginé que terminaría así». La defensa trató de presentar a Marcus como un joven abrumado por las circunstancias, argumentando que el asesinato no fue premeditado, sino un resultado trágico de un momento acalorado. Señalaron su expediente previamente limpio, sus logros académicos, sus contribuciones a la comunidad. Pero la evidencia de sus calculados esfuerzos de encubrimiento socavó cualquier afirmación de locura temporal o capacidad disminuida. A medida que avanzaba el juicio, se reveló toda la extensión de la relación secreta entre Marcus y Zoe. Mensajes de texto, correos electrónicos y testimonios de testigos revelaron un romance apasionado pero volátil que había estado ocurriendo durante casi un año. El diario de Zoe, recuperado de su habitación, proporcionó una dolorosa visión de su tormento emocional, su amor por Marcus, luchando contra su culpa por traicionar a Lily. La fiscalía argumentó que Marcus había manipulado fríamente a ambas jóvenes, jugando con sus afectos para satisfacer sus propios deseos. Lo retrataron como un narcisista que, cuando se enfrentó a las posibles consecuencias de sus acciones, eligió eliminar la amenaza en lugar de enfrentar la verdad. En su propio testimonio, Marcus expresó remordimiento por sus acciones, pero muchos en la sala del tribunal sintieron que sus disculpas sonaban huecas. La naturaleza calculada de su encubrimiento, la facilidad con la que había mentido a todos durante semanas, pintaban la imagen de un joven más preocupado por la autopreservación que por un arrepentimiento genuino. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, el pueblo de Oakwood Grove contenía colectivamente la respiración. El caso había expuesto las corrientes oscuras que podían existir incluso en las comunidades aparentemente más perfectas. Los padres abrazaban a sus hijos con más fuerza, los amigos se miraban con una nueva sospecha, y la inocencia de la juventud parecía irrevocablemente manchada. El jurado deliberó durante 3 días, el peso de su decisión evidente en sus sombrías expresiones, mientras volvían a entrar en la sala del tribunal. Cuando se leyó el veredicto, un silencio cayó sobre la multitud reunida. En el cargo de asesinato en primer grado, encontramos al acusado, Marcus Holloway, culpable. Las palabras resonaron en la sala del tribunal, provocando jadeos y sollozos ahogados desde la galería. Marcus permaneció impasible mientras se entregaba el veredicto, su rostro una máscara de resignación. Sus padres se aferraron el uno al otro, su mundo destrozado por las acciones de su hijo. Lily, sentada con la madre de Zoe en la primera fila, cerró los ojos cuando se leyó el veredicto, lágrimas corriendo por su rostro. El veredicto de culpabilidad trajo un sentido de justicia, pero nunca podría llenar el vacío dejado por la pérdida de sus 2 amigos más cercanos, uno por la muerte y otro por un acto inimaginable de violencia. Mientras Marcus era llevado esposado,
la detective Reeves observaba desde el fondo de la sala del tribunal. El caso había cobrado su peaje en ella, forzándola a enfrentar los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Había visto de primera mano cómo los celos y el miedo podían llevar incluso a la persona aparentemente más equilibrada a cometer actos atroces. La audiencia de sentencia se celebró un mes después. El juez, teniendo en cuenta la naturaleza premeditada del crimen y el elaborado encubrimiento, sentenció a Marcus Holloway a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se pronunció la sentencia, Marcus finalmente mostró emoción, sus hombros hundiéndose mientras la realidad de su futuro se asentaba. La historia del asesinato de Zoe Parker y la caída en desgracia de Marcus Holloway sería recordada durante mucho tiempo en Oakwood Grove. Sirvió como un sombrío recordatorio de que incluso en los entornos más idílicos, la oscuridad puede acechar justo bajo la superficie. El pueblo eventualmente sanaría, pero nunca sería el mismo. La pérdida de la inocencia, la traición de la confianza y la impactante revelación del mal que puede existir en el corazón de alguien que se pensaba estaba por encima de toda sospecha, cambiarían para siempre el tejido de la comunidad.